¿Qué tal a todos? Hoy vamos a continuar con las clases de reforma y contrarreforma. Vamos a iniciar, digamos, una serie de temas. Bueno, no creo que nos tardemos mucho con este tema, pero igual probablemente también la próxima clase continuemos un poco hablando en función de esto, que sería la reforma en América, sobre todo, ¿no? Ya vimos, digamos, ya vimos eh, en gran medida y ya analizamos mucho la parte de la reforma protestante en Alemania o en el Sacro Imperio Romano Germánico durante el siglo XVI, la contrarreforma católica en sobre todo en España e Italia, ¿no? Durante el siglo XVI, y luego además ya fuimos viendo los distintos momentos de esta reforma protestante, ¿no? Con Calvino, con Enrique VIII, incluso la parte de la reforma, digamos, la reforma, perdón por el ruido acá atrás, les digo que por, la reforma radical, ¿no? Y todo esto, pues siempre en función de lo que fue ocurriendo en Europa. Y sin embargo, pues en este momento lo que nos tocaría revisar, lo que nos tocaría analizar es justamente pues las implicaciones que tuvo después la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica, por supuesto, en el continente americano, que si bien podríamos ir analizando, digamos, continente por continente, porque al final de cuentas África, Asia, eh, Oceanía incluso, pues van a tener también reminiscencias de esta reforma protestante y de esta división de la iglesia cristiana. Pues en realidad, bueno, parte de nuestro interés sobre todo es determinar qué ocurrió y cómo ocurrió de este lado de América o en América propiamente. Ahora, yo les he hablado sobre todo de la Reforma Protestante durante el siglo XVI y de hecho pues hemos visto prácticamente hasta finales del siglo XVI y en ocasiones principios del siglo XVII, sobre todo cuando hablamos de los hugonotes y de las guerras de religión en Francia. Sin embargo, sin embargo, hay que tener en cuenta que pues bueno, se pueden hacer varias divisiones justamente del análisis y del estudio de la reforma. Por un lado, podríamos dividirlo temporalmente, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, o incluso primera mitad del siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Dependiendo. Pero también podemos hacer una división espacial, es decir, Europa, América, Asia, África, por continentes o por, digamos, naciones o países, ¿no? O reinos. Inglaterra, Sacro Imperio Romano Germánico, España, Portugal, Italia, Francia. Y luego las implicaciones que éstas tuvieron después en las distintas colonias. Con España podríamos ver después la Nueva España y el nuevo reino del Perú. Con Portugal podríamos ver Brasil. Con Inglaterra podríamos ver las 13 colonias, ¿no? Y además también, pues bueno, ahora sí que con Inglaterra nos podríamos ir espacialmente hasta pues los confines de la Tierra, así que los últimos confines de la Tierra, en, no sé, en Australia, en la Antártida, hasta las distintas islas del Pacífico, las islas del Caribe, todas las islas de África también. Y sin embargo, bueno, pues aquí tendríamos, o no lo podríamos ver en el siglo XVI, sino tendría que ser hasta el XVII de acuerdo al proceso histórico que ocurrió. A lo que voy con todo esto es que se pueden hacer muchas divisiones y muchos análisis de la reforma protestante y de la contrarreforma católica. En esta ocasión, sobre todo, vamos a enfocarnos particularmente siglo XVI-XVII, eh, particularmente estos dos siglos, aunque creo que por ahí podríamos tocar incluso hasta el siglo XVIII, y por otro lado, espacialmente hablando, pues hablaremos de la Nueva España. No dejemos de lado lo demás, pero hoy vamos a hablar de la Nueva España.
Para ello también hay que aclarar, por si tienen algún interés, pues prácticamente estamos basando la clase, ¿no? Y el estudio en el texto de Alicia Mayer, que se llama Lutero en el Paraíso, la Nueva España en el espejo del Reformador. ¿Por qué? Pues porque ella, esta historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha dedicado a este estudio de la reforma y la contrarreforma, y sobre todo en este texto pues ya ha hecho un estudio y una investigación profunda en función de lo que significó Lutero en la Nueva España. ¿Por qué razón? Porque aquí desde ahorita que debemos aclarar que propiamente el protestantismo no llegó a lo que hoy es México, sino casi hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En realidad España cuidó muy bien el poco acceso del protestantismo en la Nueva España. Y de la misma forma ocurrirá después, bueno, con el nuevo reino del Perú, y así vamos a ir viendo. Entonces, no podemos hablar de la reforma protestante en la Nueva España. O a ver, no podemos hablar de un desarrollo. De lo que sí podemos hablar, como bien lo hizo Alicia Mayer en este texto que les menciono, es de la idea de Lutero, la idea de la reforma protestante, la idea de esta herejía, ¿no? Que considerada una herejía justamente acá en América. Entonces, todo esto es lo que sí vamos a poder analizar el día de hoy en la clase de hoy. ¿De acuerdo? Veremos, por supuesto, pues justamente imágenes de lo que fue América. Ahora, tenemos que tener claro que pues que era América. Por supuesto, aquí ya hemos visto y ya hemos hablado, y creo que no tiene mucho caso estar insistiendo en la parte de la reforma protestante, de Lutero, de Calvino y de cómo se desarrolló. Eso, digamos, ya quedó con las clases, quedó claro, perdón, o espero que haya quedado claro con las clases anteriores. Algo que no hemos visto, que hemos visto en otros cursos, pero bueno, algunos de ustedes no han tomado esos otros cursos, pues es justamente qué ocurrió acá en América. Vale decir que el día de hoy que estoy grabando esta clase, 30 de junio, pues se cumplen 500 años de la famosa Noche Triste, en la cual los españoles fueron derrotados por los mexica en esta calzada de México-Tacuba, acá en Tenochtitlan, durante todo el proceso de conquista, ¿no? Y entonces hay que decir que hace 500 años, el 30 de junio de 1520, se estaba llevando a cabo apenas la conquista de México. Y, y cuando hablamos de conquista de México, yo les insisto siempre en que tenemos que ver que México en esos momentos era el centro de lo que ahora es el país México. Estamos hablando de México Tenochtitlan, ¿de acuerdo? De México Tenochtitlan, México Tlatelolco, y sobre todo de la región central, en donde estuvieron implicados tlaxcaltecas, mexicas, huejotzincas, cholultecas, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Xochimilcas, si por ahí los llegan a escuchar, digo, y estoy mencionando solamente algunos, porque hay otros grupos implicados, pero grupos del centro del país, de lo que ahora es México. Ahora, esto es importante, sobre todo entender porque, pues resulta que el proceso en América, el proceso de conquista y de colonización, bueno, colonización es un decir, a muchos no nos gusta el término como tal de colonia, pues porque consideramos que el reino de la Nueva España, el virreinato, perdón, de la Nueva España, pues fue más que una colonia de únicamente explotación, no porque no se haya explotado también los recursos naturales sobre todo, pero bueno, temas de otras clases, ¿no? En este caso, pues el proceso de conquista y de, digamos, aculturación de los habitantes de la Nueva España, pues va a ser tardado, en realidad. Como les menciono, en 1519 llega Hernán Cortés,
Y digo, no me voy más atrás porque ya también es tema de otra clase, pero en 1519 llega Hernán Cortés aquí a la Nueva España, este, o bueno, a México Tenochtitlan, 1521, 13 de agosto de 1521 se está consolidando esta conquista, digamos, está cayendo el imperio mexica, o el señorío mexica, como lo quieran nombrar, y de todos modos, el proceso, digamos, de instalación de instituciones como la iglesia, como no sé, como la Real Audiencia, como el propio virreinato, los cabildos, las alcaldías, la universidad, o sea, todas estas instituciones que dotaron a la Nueva España justamente de una, digamos, aculturación occidental y que la incorporaron justamente al reino de España, pues va a ser tardado en realidad. Si ustedes se acuerdan, pues todavía en 1550 Zacatecas estaba apenas siendo fundado. Y digo Zacatecas por ser lo más al norte en esos momentos a lo que han llegado los españoles. Y entre Zacatecas y la Ciudad de México hay muchas poblaciones que aún no están recibiendo la educación que los españoles traían, ¿no? O querían imponer. ¿Sí? O sea, todavía, digamos, pertenecían a una cultura prehispánica o más bien indígena, ¿sí? Y esto sí es importante saberlo porque entonces, en 1500, en 1521, el 13 de agosto de 1521, que se está dando la conquista de México, ya han pasado 3 meses después de que Martín Lutero se presentara en la famosa dieta de Worms, ¿no? Allá en Alemania, o en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces pues uno diría que pues está haciendo a la par y entonces pues que aquí en la Nueva España ya está el riesgo de que llegue propiamente la reforma porque se está dando al mismo tiempo y entonces viene todo esto. Recordemos aquí también, ¿no? Y hay que poner mucho énfasis en ello, que pues los tiempos no son como los de ahora, ¿no? O sea, no son tan inmediatas las notificaciones, las noticias como tal. Ahora ocurre algo y en menos de un segundo nos estamos enterando, ya sea por las redes sociales, Twitter, Facebook, ¿no? Sobre todo Twitter, que es más inmediato, o por las noticias mismas, o por el mensajito que mandan en los celulares, ¿no? O sea, tenemos una información muy inmediata. En aquellos momentos no. Muchas veces moría el rey de España y acá en la Nueva España se estaban haciendo misas 3 meses después. ¿Por qué? Pues porque apenas se enteran de la muerte del rey de España, ¿no? Y entonces, pues está tardando. Y eso que son noticias importantes. Imagínense las que no, porque por ejemplo, la aparición de la Reforma Protestante, ¿no? Y digamos la, la separación por parte de Martín Lutero, pues es una noticia que no se quiere que se sepa, ¿no? O sea, no quieren que se sepa en todos los espacios dominados por España. Y entonces, pues la bloquean un poco más, ¿no? Intentan que no se difunda y pensemos que pueda tardar todavía más, perdón, la llegada de esa noticia. Y luego también ya vimos que la reforma protestante pues no fue tan inmediata, ¿no? O sea, no es que Lutero haya clavado sus 95 tesis en la catedral y luego en la famosa dieta y que luego ya todo el mundo era protestante. No, aquí aquí es importante saber pues, que esto tardó entre 10, 15 años. O sea, sí fue muy rápido para el proceso que fue, pero aún así, visto desde el año 2020, pues es un poco lento el proceso, ¿no? No es tan inmediato. Esto nos debe de quedar muy claro. Ahora, en la Nueva España, acuérdense que también se vivió un proceso de evangelización. Justamente
justamente este proceso de evangelización pues fue llevado a cabo por los frailes franciscanos primeramente, luego dominicos y al último agustinos, que son los tres primeros que llegaron, las tres primeras órdenes que llegaron a la Nueva España, ¿sí? Y este proceso de evangelización, pues evidentemente es llevado a cabo por ellos porque son las órdenes, particularmente los franciscanos, es la orden que sí se reformó allá en España, pero una reforma no como la protestante, digamos, de Lutero, sino una reforma impuesta e impulsada por Francisco Jiménez de Cisneros, por el cardenal Cisneros en España, que había visto pues, lo mismo que Lutero, que en los conventos habían muchos, digamos, muchos disparates, ¿no? Que no se estaban siguiendo las normas, las reglas, pero él sí hizo la reforma desde dentro de la iglesia o interna, fue una reforma muy local, ¿sí? En donde dijo, bueno, aquí las órdenes dentro de Castilla, todavía no existía España, ¿no? Entonces las órdenes religiosas dentro de Castilla tienen que pasar por esta reforma y volver a las enseñanzas y, digamos, volver al punto de, digamos, de seguir la regla como tal, ¿no? La regla eh, franciscana. Y en ese sentido, pues cuando deciden que alguien tiene que venir a enseñar el cristianismo acá en América, pues los franciscanos son digamos, los indicados porque ellos ya tenían este proceso. Ahora, acá en América, si llegan ellos, vale decir que sí llegan con un cierto temor de que aparezca el protestantismo, ¿no? Pensemos, en 1524 aparecen los 12 primeros franciscanos. 3 años antes, 1520, perdón, 2 años antes, 1522, habían llegado Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, que son tres franciscanos, pero que no hicieron gran cosa en esos primeros momentos porque pues eran 3 contra millones de indígenas. Entonces, simplemente, pues nada más, ahora sí que estuvieron viendo cómo lograr la evangelización. Posteriormente, insisto, en 1524 llegan estos franciscanos, estos 12 primeros, y entonces ellos sí ya conocen que allá en España, perdón, que allá en Alemania, pues había un fraile, Fray Martín Lutero, que pues que ya había hecho la separación de su propia iglesia, digamos, con respecto a la iglesia romana. Y entonces, pues tenían que cuidar eso, que ninguno de ellos compaginara o estuviera de acuerdo con lo que Lutero decía. ¿Sí? Y ese es el temor. Y luego, después de esos 12 primeros franciscanos, llegan dos dominicos, bueno, vienen 12 pero solamente llegan dos dominicos y luego agustinos y posteriormente van llegando un poquito de más frailes franciscanos para pues ayudar y hacerse cargo. Entonces, sí ponen mucha atención. La evangelización en la Nueva España al final sí llega a ser un reflejo de la contrarreforma católica, de esa primera contrarreforma, o sea, va todo en un proceso, a la par que aquí se está evangelizando, allá en España están intentando llevar a cabo esa contrarreforma, ese concilio de Trento, que tarda un poco en llevarse a cabo, y posterior, o sea, concilio ecuménico, ¿no? En realidad no sabían que iba a ser en Trento, sino hasta después, ¿no? Hasta que pasa, ahora sí que hasta que ocurre. Y entonces la evangelización, pues, es un reflejo justamente de esas ideas por, digamos, volver a las enseñanzas de Cristo, ¿no? Volver a los primeros, a los primeros días de Cristo y sobre todo poner atención en que se lleve a cabo como tal esta digamos, este seguimiento por parte de la iglesia, ¿sí? De hecho, de hecho, muchos textos por parte de los frailes que vinieron a hacer la evangelización hablan de un paraíso terrenal, hablan de que estos espacios, de que América y particularmente la Nueva España pueden ser, digamos, ese paraíso terrenal, por un lado. Por otro lado,
pues más bien, más que paraíso, pues un espacio en el cual no volver a cometer los errores que ya habían cometido en Europa, ¿sí? Y que, por ejemplo, pues alguien que ya conocía este protestantismo o que ya conocía las primeras prácticas de la iglesia, difícilmente iba a poder cambiar y difícilmente iban a poder modificar, pero que aquí en América, al ser neófitos, al no conocer, digamos, el cristianismo, pues la enseñanza va directamente con el reformismo o el contrarreformismo católico, ¿no? El reformismo católico más bien sería la palabra. Es decir, voy a ponerlo así, si en Europa los conventos franciscanos y los frailes franciscanos ya probaron que pues pueden haber mujeres dentro del convento que les cocinen y que pueden pues no hacer todos los días la oración como lo marca la regla, sino cada que se les antoje, ¿no? Y de pronto llega Francisco Jiménez de Cisneros y les dice que no, que las mujeres no pueden vivir en el convento y que tienen que rezar todo el tiempo a las horas que indica la regla franciscana, pues de pronto ellos ya probaron, digamos, ciertos lujos o ciertas ventajas. Les puede costar trabajo volver al punto de afianzar y de fortalecer esa forma de vida. En cambio, acá en la Nueva España, si le dices a los indígenas que el cristianismo significa pues que tienes que alabar a Dios y por otro lado que es una regla de Dios que tengas que rezar al menos todos los domingos, pues ellos no conocerán que se puede no rezar y que no pasa nada, ¿no? Según lo que vieron allá en España, por ejemplo. Entonces, los indígenas van a adoptar y van a apropiarse muy bien con respecto a esta nueva forma, ¿no? De imponer el cristianismo. Se cometieron errores, los mismos frailes van viendo, ¿no? Chin, pues es que quien viene a enseñar, pues también está corrompido, también, digamos, de alguna forma, también ya vivió esos lujos y va a cometer algunos errores. Entonces, pues también dentro de, dentro de los escritos, sobre todo los del siglo XVII, hay textos, ¿no? Que hablan de errores cometidos por parte de los frailes y del fracaso de esta evangelización, de que pudo haber sido algo muy grande y al final hubo cierto fracaso. ¿De acuerdo? Esto, insisto, debemos tomarlo en cuenta. Ahora, el proceso de la Nueva España también es cierto, también deben de recordar, también deben de tener claro que pues primero sí está funcionando como una especie de colonia española. Es decir, vienen los conquistadores, se apropian de tierras, de acuerdo a los méritos que hayan logrado, ¿no? En las distintas guerras, sobre todo en la conquista de México y posteriormente pues en las distintas conquistas, ¿no? La de Zacatecas, la de Querétaro, la de, no sé, Guanajuato, Sierra Gorda después y así. Pero bueno, de acuerdo a esos méritos que hayan hecho, pues se les va a otorgar tierras. Y esas tierras pues van a ser trabajadas por los indígenas. ¿A qué voy? Hay una explotación. Lo que pasa es que después, o bueno, no después, sino a la par, en la Ciudad de México, por ejemplo, pues están fundando, insisto, estas instituciones, la primera imprenta, la catedral, el cabildo, no sé, la misma universidad. Y entonces se está logrando o se está incorporando la Ciudad de México a este ambiente español, ¿sí? Están siendo parte de ese ambiente español. Y en ese sentido, y en ese sentido, pues también desde la Nueva España, digamos, se convierte en un espacio más del reino español en el cual hay academias, bueno, no, perdónenme, estas academias en realidad llegan hasta el siglo XVIII, pero digamos que también hay, pues no sé, digamos que también hay talleres de pinturas, ¿no? Taller de pintores, eh,
vamos, oficios y espacios arquitectónicos muy bien logrados, ¿no? Los conventos son uno de ellos, después los distintos edificios, la catedral, poco a poco. A lo que voy es que, pues no todo viene de Europa, ¿de acuerdo? Permítame tantito. Voy a cerrar porque, digo, fui a cerrar la ventana. Justamente está pasando ahorita el, el famoso ropavejero, ¿no? Pero bueno, entonces, perdón, les decía que también en la Nueva España hay, digamos, espacios para la creación artística. Y esto va a ser importante porque entonces, pues poco a poco, se van a ir creando vestigios que ahora nos permiten ver y entender un poco la mentalidad de aquellas personas de la Nueva España, ¿no? De aquellos novohispanos. Es importante esto porque entonces, pues sí, evidentemente hay muy pocas, casi nulas representaciones de Martín Lutero, de Juan Calvino y de todos estos personajes. ¿Sí? De todos estos personajes del protestantismo. Por supuesto que sus textos no van a no van a ser leídos acá en América, ¿no? Es más, no van a llegar. La imprenta, los libros que llegan a América, pues son muchos impresos acá en la primera imprenta y otros en Europa, pero que están seleccionados, ¿no? Para que aquí no se conozca. O sea, es muy poco lo que está llegando. Y sin embargo, sí se habla de Martín Lutero. Se tienen algunos sermones que hablan y en contra, por supuesto, de Martín Lutero. Recordemos que, pues la verdad es que Martín Lutero ha sido, incluso hasta la fecha, pues ha sido muy bipolar el, el conocimiento, el estudio y sobre todo, pues lo que se dice de él. Los luteranos, por ejemplo, ¿no? Aquellos personajes que hablan y que se plantean a Martín Lutero desde la perspectiva protestante, pues hablan del reformador como un héroe, ¿no? O sea, fue hecho un héroe, un paladín de la libertad del espíritu y por supuesto de la conciencia personal, ¿no? Mientras que, por ejemplo, pues desde la perspectiva católica, Martín Lutero se convirtió en un hereje incorregible, ¿sí? Este, en el diablo, digamos, se le asemeja al diablo. No sé, incluso han salido textos, por ejemplo, Lutero, un hombre entre Dios y el diablo, ¿no? Y vamos, es lo más bajo, es el que rompió con la iglesia romana, es aquel que, digamos, pues que ahora sí que por su culpa no se logró una iglesia uniforme, no se logró una gran iglesia. Entonces, imagínense si a la fecha, ahorita podemos, o sea, hoy podemos hacer el análisis. Alicia Mayer en realidad lo hizo, ¿no? Con respecto a todo lo que se habló de Lutero y cómo difícilmente hay alguien neutro, ¿no? O sea, al final, pues todo mundo escribe con pasión, o sea, todo mundo escribe subjetivamente, tiene cierto vínculo a favor o en contra de, y más con respecto a Lutero, ¿sí? Y entonces, si en estos momentos está ocurriendo eso, pues pensemos que en aquellos momentos también pasaba, ¿sí? En aquellos momentos odiaban a Lutero todos los católicos, todos los que estaban todavía, digamos, dentro de la Iglesia Católica, y por otro lado, los protestantes lo alababan, digo, sobre todo los protestantes luteranos, porque también aquí ya vimos que de pronto los calvinistas no estaban tan de acuerdo con Lutero, y que los hugonotes menos, anglicanos de pronto sí, pero a la vez pues no querían la administración como la había implementado Martín Lutero, ¿no? Entonces, pues también eso ocurre.
qué es lo que tenemos que ver acá en América? Acá en la Nueva España. De principio tenemos que ver justamente cómo se está llevando a cabo la colonización y cómo fueron las colonias europeas en América. Para entender, pues por supuesto, por ejemplo, digo, viendo este mapa, ¿no? Y es un mapa representativo que no siempre nos muestra uh, con toda certeza, pero que se acerca mucho a lo que fue. Las partes grises, las partes grises, como ven aquí, habla de los pueblos originarios, es decir, pueblos que no fueron conquistados antes del siglo XVIII, probablemente después, pero antes no habían sido conquistados y que pues ahí se mantenían, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Canadá, pues también es una población muy menor, ¿no? Es muy poca población, igual el Amazonas, o sea, aquí vemos un gran hueco, pero pues pensemos que es la selva Amazonas con el río y que en realidad hay algunos nativos, pero muy pocos también dentro, o sea, son pequeñas poblaciones que la mayoría se encuentra en esta costa, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, España, pues es todo lo amarillo, toda la Nueva España, todo el nuevo reino del Perú, lo que después va a ser Río de la Plata, que después pues también hasta el sur van a llegar propiamente. Cuba, Santo Domingo, ¿sí? Y aquí Haití, si mal no recuerdo, no, es Jamaica, si mal no recuerdo, esta isla, ¿no? Portugal, por supuesto, Francia, Holanda y la Gran Bretaña, ¿sí? Igual Francia, toda esta franja, toda esta línea de la Luisiana que cruza a lo que ahora son los Estados Unidos y esta parte de aquí, que la Luisiana porque en el siglo XVII, perdón, gracias a Luis XIV se logró conquistar todo esto y se lograron apropiar de una buena parte del territorio, sometiendo un poco a los españoles y posteriormente también a los ingleses. Ahora, esto se los comento porque entonces hay que ver, todo lo amarillo es católico, todo lo verde también es católico, pero resulta que lo azul es protestante, es anglicano. ¿Sí? Está siendo conquistado por una cultura que ya impuso y ya implementaron el anglicanismo, sobre todo con la reina Isabel, ¿se acuerdan? La famosa reina virgen, o Elizabeth, ¿no? De Inglaterra. Y en Francia, sobre todo, vamos a pensar que siguen siendo católicos, este espacio rojo, vean las islas, ¿no? Pintadas de rojo algunas, otras de azul, pero que también está, ahí sí está más el riesgo, porque en Francia sí se mantuvieron los hugonotes, sí se mantuvieron, o sea, con estas guerras de religión que ya vimos, pues mientras estaban peleando allá, pues los que creían en este protestantismo también podían viajar, o sea, también se daba este viaje hacia o con rumbo a América, sobre todo los piratas, los corsarios ingleses, los corsarios franceses o los piratas franceses. De hecho, los hugonotes llegaron a la Florida, a esta zona, ¿sí? Junto con los franceses, aquí estuvieron. O por ejemplo, en Jamaica, cuando se conquista Jamaica por parte de los ingleses, que se le quita a los españoles, pues en realidad se convierte en una isla protestante, en una isla, entre comillas, digamos, luterana. Y esto, y esto sobre todo se los comento porque, pues entonces, mientras solamente Portugal y España tenían la supremacía por conquistar América, no había mayor riesgo. Podían decidir o podían cuidar lo más posible quién pasaba, quién no pasaba y qué tipo de pensamiento traía aquel que pasaba, ¿no? O sea, dejaban que cruzara el charco, ¿no? O el Atlántico, en realidad, pues puros católicos. Entonces, pues el protestantismo no llegaba. Digo, porque acordémonos aquí que España tuvo eh, digamos, tuvo la bula papal que le permitía ser el único en conquistar
América. Vamos a poner ahí ahora sí que vamos a abrir un paréntesis. Recuerden que mientras, perdón, recuerden que mientras todos estos reinos europeos eran católicos romanos, pues el Papa funcionaba como un árbitro, ¿no? Como un árbitro que decidía quién sí y quién no podía. O sea, yo como España no me convenía pelearme con Portugal, o no, o sea, me peleaba con Portugal, sí, sí me peleaba, pero entonces acudía al Papa y pues solicitaba que diera su, digamos, su autorización o diera su consentimiento para que yo fuera el ganador. Pero Portugal era católico también, entonces pues el Papa era como, digamos, como el que dominaba o el que regía a ambos, ¿sí? Y entonces no me convenía desobedecer al Papa porque si yo necesitaba de esa autorización, pues no me la iba a dar después. Normalmente si el Papa decía, no, a ver, en esta guerra o en esta batalla, España tiene razón. Portugal se alineaba casi siempre. Y lo mismo pasaba con Inglaterra y lo mismo con Francia. Pero en cuanto a Inglaterra sobre todo y parte de Holanda y del Sacro Imperio Romano Germánico desconocen al Papa, pues entonces aunque el Papa diga lo que diga, pues no, o sea, ellos no le están otorgando autoridad y entonces para España ya no es tan fácil que el Papa le permita, ¿no? Ciertas cosas. ¿A qué voy con esto? Que mientras está dando la conquista de América o el descubrimiento de América en 1492 y luego en 1511 ¿no? Que se conquista Cuba y todo eso, pues España logra que nadie más se meta para acá a reserva de Portugal. ¿Por qué? Pues porque bueno, ya ahí ya habíamos visto. Acuérdense que Portugal tenía la supremacía o tenía esta bula que le autorizaba dominar todo lo que estuviera al sur de las islas de Cabo Verde, que eso significaba una línea por aquí, y entonces como Colón llega a estas islas de Santo Domingo, pues entonces ahora sí que llevan a cabo una negociación entre España y Portugal, digamos porque el Papa dice, no, pues yo ya le di a Portugal esta de acá, pero como España se aferra, habla directamente con Portugal y dicen que bueno, van a trazar una línea. Primero la línea pasaba por aquí, más o menos, y luego la recorren para acá. Y entonces la línea cruza aquí. Y dicen todo lo que esté al oeste de esta línea es para España y todo lo que esté al este será para Portugal. O sea, ahí dejan fuera a todos los demás reinos. Claro, pues ellos son los que van haciendo el descubrimiento, ¿verdad? Por eso dejan fuera a Inglaterra, Francia, Holanda y todos esos. Pero, ¿cuándo? Pero cuando Inglaterra se separa en 1524, si mal no recuerdo. Bueno, ahorita se me fue el dato, pero cuando se separa de la Iglesia Católica, pues en realidad esto de las líneas y de las bulas ya no le vale. Y entonces deciden que con los piratas, sobre todo, pueden atacar las embarcaciones, porque de parte de quién se andan repartiendo el mundo entre España y Portugal, ¿no? Además de un papa al cual pues están desconociendo digamos todos estos grupos. Y entonces por eso los piratas empiezan a atacar y por eso las islas empiezan a ser británicas. Francia también se cuelga de esa parte, ¿no? O sea, no porque Francia desconozca al Papa, pero pues también dice, bueno, a ver si ya están entrando todos al quite, pues también yo. Y Holanda, lo mismo, Holanda sí protestante y sobre todo con este intento de separación de España durante el siglo XVII. Esto ya es hasta el siglo XVII, cuando Holanda se separa y entonces pues se queda con un espacio aquí en América del Sur. ¿Sale? Esto es importante porque entonces, por eso es que llega el protestantismo con estos grupos a estas tierras. Mientras no había, como les dije hace un momento, no había problema. Pero estando aquí y estando el protestantismo ya tan cerca, ahí sí ya empieza ese riesgo.
ese riesgo de que todos estos pueblos que pues creyeron en España y creyeron en el catolicismo puedan de pronto voltearse y digamos convertirse al protestantismo, ¿sí? Al luteranismo. Vamos a tener entonces, es importante esto porque vamos a tener a América como un, un territorio, un territorio meramente de la, digamos, del Concilio de Trento y de la Contrarreforma católica. Cuando volteamos a ver o cuando vemos cómo funcionó la Contrarreforma y luego vemos la Nueva España, no voy a hablar de toda América, sino solamente de la Nueva España, pues lo que vemos es justamente ese estilo artístico, esos textos, esos santos incluso que surgieron durante la Contrarreforma, acuérdense, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, acá en América San Felipe de Jesús, ¿no? El hecho de que aparezcan los retablos barrocos, ya les hablé un poco del barroco y cómo pues el barroco es un reflejo de esa contrarreforma. O sea, eso está ocurriendo y eso ocurre aquí en América, aquí eso es lo que tenemos. Y entonces podemos decir que América es contrarreformista y que el norte de Europa es protestante. Así también se llega a dividir esto, ¿sí? Y ahí tenemos los grandes contrastes. Cuando vamos al norte de Europa y vemos similitudes con América, pero que vemos también grandes diferencias, o grandes diferencias sobre todo en la cuestión religiosa, o particularmente en la cuestión religiosa, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma vamos a entender a Lutero en América. Ahora, también hay que decir que Martín Lutero, que la figura de Lutero, o sea, no fue el personaje, no fue él que vino a América ni nada por el estilo, sino la figura y la idea de Martín Lutero también permitió a muchos frailes exaltar las virtudes cristianas, ¿sí? O sea, el hecho de que se hablara de la obra de Lutero era en función de hablar mal para entonces ver por qué las virtudes del cristianismo y del catolicismo eran correctas y por qué eran buenas. ¿De acuerdo? De hecho, pues bueno, aquí en verdad que hay que ver justamente bueno, es que no hay que ver, o sea, porque ya lo fuimos viendo, pero recordar esta parte contrastante entre, lo luterano y el protestantismo y el catolicismo, ¿no? Por ejemplo, Martín Lutero con su doctrina, sobre todo con la doctrina de la gracia irresistible, negó el carácter intrínseco de los sacramentos y toda forma de manifestación externa de religiosidad, ¿sí? Es decir, esos retablos barrocos, esas pinturas, esos altares, esos, no sé, las bulas, las indulgencias, no tenían valor para Lutero. El valor era intrínseco, el valor era interno, ¿sí? La religiosidad se muestra en cada hombre, en el pensamiento y en la, digamos, en la oración, en las creencias diarias, en las creencias continuas. No nada más porque hoy vayas a misa ya tienes salvación para 8 días. No, diario tienes que estar en este proceso de salvación. Y eso Martín Lutero lo insistió mucho y entonces es algo que pues aquí para la Nueva España también digamos reutilizaron un poco, o sea, readaptaron, vamos a decirlo así, ¿no? Decían, Lutero es malo y nunca le aceptaron o le reconocieron esto que Martín Lutero estaba diciendo, pero sí lo utilizaron y sí lo reeditaron, vamos a decirlo, en los sermones y en digamos, en los textos difundidos en la Nueva España.
Vamos a ver también que aquí en el Concilio de Trento, acuérdense que el Concilio de Trento, ¿no? Que se lleva a cabo de 1545 a 1563, lo que se está haciendo es generar una iglesia defensiva, o sea, que se tiene que defender, y una iglesia militante, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque al final necesitamos que haya muchos militantes para poder combatir a esos protestantes y necesitamos que además defiendan los valores y las creencias de esta iglesia, ¿no? O bueno, eso es lo que necesitaba el Concilio de Trento, a eso me refiero, ¿no? No es que nosotros lo necesitemos, pero entonces se los comento porque pues porque al final justamente la iglesia cristiana, perdón, la iglesia católica lo que está haciendo es también, digamos, impulsar y comentar allá en la península el valor que tiene la evangelización acá en la Nueva España, ¿sí? Es decir, vamos, como, digamos, como una no es contrapropuesta, sino así que una respuesta a, al protestantismo, ¿no? Y a la idea del protestantismo es hacer una publicidad, digamos, una publicidad correcta de la evangelización, mientras Lutero está separándose de la iglesia con, vamos a poner, digo, no lo decían en números, sino decían en porcentaje, pero vamos a poner con una tercera parte del catolicismo europeo, pues en realidad acá en América se está ganando más del doble de eso que Lutero se está llevando, ¿no? O sea, vamos a decirlo, pues, millones de personas que se están uniendo. Entonces, al final de cuentas, Dios está apoyando ese catolicismo y esa es, digamos, la publicidad que están haciendo de esta evangelización. O sea, Dios está dando cuenta y Dios está mostrando a más hombres y se les está, digamos, se les está, pues no desapareciendo, pero sí se está dando a conocer, ¿no? En voz de los frailes y de los evangelizadores. Al principio, por supuesto, al principio en la Nueva España lo que se intentó fue negar a Lutero, es decir, negar la existencia de Lutero y las enseñanzas y lo que Martín Lutero fue. Sin embargo, también veamos que pues esto de pronto llega a ser muy complicado, llega a ser muy complejo porque pues ya llega, ahora sí que llega un momento en que no pueden omitir la existencia de este personaje. Y entonces más bien lo que hacen es convertirlo, o sea, no convertirlo, sino ahora hablar muy mal de él, hacerle mala publicidad, mala propaganda, ¿de acuerdo? Sobre todo, por ejemplo, este, los frailes dominicos y los distintos pintores que están realizando estas obras, pues sí, hablan del triunfo de la iglesia, por ejemplo, que fue una constante en las obras pictóricas de la Nueva España, en donde se enseñaba, por un lado, este triunfo de la iglesia por sobre los paganos. Nos estamos refiriendo a los dioses mexica, a los dioses maya, a los dioses prehispánicos, ¿sí? Ahora sí que todos estos representados pues como dioses griegos, en todo caso, con lo que conocían. Pero también estas pinturas del triunfo de la iglesia, por ejemplo, van a ser un triunfo de la iglesia por sobre los turcos, ¿sí? Un triunfo de la iglesia por sobre los turcos, que son parte de los peligros que va a tener el cristianismo y que se van a mostrar. Vean,
la aparición de Santiago en su caballo blanco, ¿no? Que está derrotando justamente a estos turcos, que acá también están siendo vencidos por la piedra de la iglesia, ¿no? Por las piedras de la iglesia, que están derrotando o derrocando, ¿no? Los templos griegos o los templos prehispánicos mostrados aquí como templos griegos. ¿Sí lo ven? Vean el triunfo de la cruz, los, digamos, los hombres de iglesia que son los que reman y los que llevan justamente ese triunfo de la iglesia. Ahí están los doctores, ¿no? Y todos estos personajes que también son parte de, aquí está San Pedro con las llaves, San Miguel que está ayudando, o sea, es una pintura completísima. Las ánimas del purgatorio, fíjense cómo al final pues dicen, bueno, el purgatorio ahí existe, ahí está, entonces hay que rescatarlo. Pero vean a estos personajes que aparecen aquí, que aparecen ahogándose, o sea, que estaban dentro, que estaban arriba de la iglesia, o sea, del barco, digamos, el barco como alegoría de esa iglesia, y que, y que cayeron del barco y que al final se terminaron ahogando. ¿Quiénes son esos personajes? Pues justamente, ay, perdón, bueno, no es esta, pero aquí nada más para que vean este, a estos miembros de la iglesia, ¿no? Que van por sobre el barco, que están ahí remando y que son parte importante, piedra angular, vamos a decirlo, de la iglesia, ¿sí? Y ven a los personajes, perdón, me regreso nuevamente, ¿quiénes aparecen aquí? Ignacio de Loyola, ¿ya vieron? Con una bomba prácticamente, que trae ahí, ¿sí? San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, los distintos mercedarios acá atrás, no logro reconocer, pero debe de ser San Benito, San Bernardo, ¿no? Los benedictinos, los bernardinos, todos ellos, los miembros importantes de la iglesia. Y aquí fíjense que dice doctores eclesiaste, ¿no? Doctores de la iglesia aquí, distintos doctores. Y entonces los que se están ahogando, pues ahí están, ¿sí? Lutero, Calvino, los distintos protestantes, que son los que están apareciendo en esta pintura. Esta pintura, que vale decir, se llama Triunfo de la Iglesia o de la Fe, es un cuadro anónimo del siglo XVIII y que actualmente se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato. ¿Sí? No logro descifrar todo, pero bueno, aquí crean que dice Imania, Hereticus, no sé qué, Imania tal, y la nave de los heréticos, ¿no? La nave de los herejes. Y y la nave de los cismáticos, o sea, los que provocaron un cisma, ¿sí? En toda la iglesia, en todo el momento. Pero vea quién los lleva, el diablo, ¿sí? Estos demonios que tienen cuernos y tienen alas tipo demoníacas, igual acá, ¿sí? O sea, están trasladándose y ya no van por sobre el barco de la iglesia, sino ellos agarraron su propia barca y los que se hundieron, los que se ahogaron. ¿Ok? Ese tipo de representaciones, insisto, no siempre las logramos leer porque pues no siempre conocemos todo el contexto. Cuando las vemos, pues ahí se ve bonito, está padre, ¿no? Pero tienen un simbolismo y sobre todo en la Nueva España, en este, digamos, contexto religioso, pues la gente bien sí que la sabía leer. Porque en la Nueva España, Martín Lutero se convirtió en una figura de miedo. La imagen de Martín Lutero existía y era una figura de ese mal personaje, de ese, digamos, villano, máximo villano de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se le va a estar representando constantemente. Fíjense aquí, otra imagen
del triunfo de la iglesia. Esta se llama de hecho La Iglesia Triunfante, de Nicolás Rodríguez Juárez, pintada en 1695, que actualmente se encuentra en el convento de los Carmelitas en Celaya. Y bueno, es la iglesia triunfante y que propiamente pues es la Virgen, ¿no? No me acuerdo si es la Virgen o en este caso es Santa Teresa. Segunda, creo que es la Virgen, perdón, es la Virgen. No, no es Santa Teresa. Evidentemente no puede ser. Es la Virgen del Carmen, ¿sí? Que está siendo llevada en este carruaje con todos sus elementos, el espejo, ¿no? Los querubines que lo ayudan, los ángeles, todos los ángeles y el coro celestial que la están ayudando a ascender y que en la parte de arriba la Trinidad, Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo están recibiéndola y la coronan, ¿sí? Y abajo, pues todos los miembros de la iglesia, sobre todo los miembros carmelitas, que están apoyando y que son parte de esta ceremonia y de esta ritualidad religiosa. Pero ¿qué ocurre? Que abajo, sobre todo en esta parte, vean, todos los herejes, nuevamente, la representación de todos aquellos miembros que pues, en su momento posiblemente fueron miembros de la iglesia, pero que a la fecha están siendo pisoteados, porque la iglesia siempre sale victoriosa, según estos textos. Lutero, Calvino, y no sé quién es, no sé qué dice ahí. No lo logro, no logro identificar qué es lo que dice. Dice algo de agio, una cosa así, agio, pero no sé a quién se refiere propiamente este nombre, valdría la pena identificarlo. Pero vean cómo van sobre ellos, ¿sí? Ese es el tipo de representación que vamos a tener durante la Nueva España, en el periodo novohispano. Vean, por ejemplo, esta otra imagen, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? El Sagrado Corazón de Jesús, que propiamente pues es la imagen del Sagrado Corazón de Andrés López, hecha en 1768, pues lo mismo, es el Sagrado Corazón que está reflejando, ¿no? Que está reflejando su pureza, escrito o escrita esta pureza en la Biblia, en textos, y que a su vez está reflejando rayos venciendo a estos personajes de abajo, heréticos, que seguramente son la representación de nuevamente Lutero, Calvino, de estos protestantes. ¿Ok? O sea, con estos ejemplos, lo que estamos viendo es que a Lutero y a los protestantes siempre se les representó como demonios, como los vencidos, ¿sí? Si yo te voy a decir, oye, si de pronto, o sea, yo lo que estoy intentando es evitar que conozcas a Lutero, pero irremediablemente lo vas a conocer. ¿Por qué? Pues porque existe y porque al final de cuentas, porque al final de cuentas hay noticias y hay textos que hablan de él. Entonces, ya lo conoces, pues ahora te voy a decir quién es, pero no te voy a decir que es este gran personaje que reformó y que estuvo en contra, no, al contrario. Entonces, te lo voy a estar intentando representar constantemente como aquel vencido, o sea, no te conviene estar de su lado porque míralo, ya fue vencido, ya fue derrotado, porque fue un hereje, porque actuó mal y entonces por eso se fue con el demonio. ¿Quieres irte con el demonio? Pues conviértete al luteranismo. En ese sentido, pues es obvio que la población y la sociedad novohispana lo que va a hacer es evitar, digamos, seguir los pasos de Lutero, Calvino o cualquiera de estos reformistas. ¿De acuerdo? Ahora, si nos ponemos a buscar también diversos sermones, también van a aparecer la figura de Lutero en los sermones con este mismo mensaje que les estoy comentando, ¿sí? Pero entonces,
Ya no nada más te lo represento visualmente, que es de lo más importante, lo visual. No, también te lo represento o también te lo explico, también te hablo de él. No dejo de hablarte, pero te hablo mal de él. Es esa imagen que yo no sé ustedes, pero creo que pasó hasta nuestros días. Es decir, entre los católicos, pues sí, entre los católicos, la imagen de Lutero a la fecha sigue siendo un, un personaje que hizo mal, que obró mal, que, que intentó reformar y que no lo logró. Además, visto desde el punto de vista mexicano, mexicano católico, sobre todo, ¿no? Lutero no triunfó. Lutero fue alguien chiquito, ¿sí? Y justo lo que hemos intentado en el curso, sobre todo, es ver que no es cierto, que al final pues logró algo importante, ¿sí? Que no fue solito, que no fue lo mejor, que no fue, digo, no siempre, no podemos decir que haya sido lo mejor, pero que sí logró. Ahora es que movió toda la estructura, todas las bases de una iglesia católica. Y eso, pues sí es para resaltar. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Aquí tenemos otra imagen, vean. También es otro elemento del triunfo de la iglesia, en donde tenemos a la iglesia aquí un poco envejecida, ¿no? La iglesia, y sin embargo, esta iglesia envejecida está triunfando con todos los miembros y está derrotando a Lutero mismo, ¿sí? A Lutero con sus 95 tesis y todos sus escritos. O sea, no están pudiendo con la gran iglesia católica, ¿no? Con la gran iglesia establecida, la única, dirían los católicos, ¿no? La universal. No se logró, o sea, lo intentó Lutero, pero no lo logró. Esos son los mensajes que se mandan. ¿Ok? La próxima clase La próxima clase vamos a ver y vamos a hablar un poco más de ahora la llegada del protestantismo, pero ya no solamente aquí a la Nueva España, que sí llegó, insisto, llegó hacia el siglo XIX, sobre todo las iglesias protestantes, la iglesia anglicana, pues va a tener su catedral actualmente aquí en México, pero que no fue en un ambiente ya español, ¿no? Sino ya propiamente México independiente, y pues claro que llega con estos grupos. Por otro lado también, pues va a ser el arribo del protestantismo a las 13 colonias, la fundación de nuevas ciudades, la fundación de nuevos espacios, ¿sí? Y por supuesto en las islas del Caribe. Pues muchas gracias por haberme escuchado y espero que les haya gustado, que se hayan interesado y bueno, nos escuchamos en la próxima clase. Saludos.